Televisa de Noticias de Tijuana a través del canal 142 de TV Baja California que usted ve por cable y también a través de globaltv.com en California y ya sabes, en nuestro portal definitivamente en el www.afntijuana.info. Como siempre, Manuel Villegas, buenas tardes. ¿Qué tal, Drolena? Buenas tardes allá al auditorio. Pues obviamente iniciando un nuevo mes, ya el octavo, se acaba este año, se acaba este gobierno, se acaban las administraciones de Baja California, incluido el poder legislativo. Entonces, interesante el reto y obviamente los días que se acercan. Es un mes no muy político, pero sí muy intenso en materia de administración pública y obviamente para eso aquí tenemos como invitado al secretario me adelanté a mi directora, pero tenemos No, no, no está bien. Lo que pasa es que te iba a hacer una broma porque ahorita en lo sí, que estabas comentando me sonaste como aquello de se acaba la cosecha, se acaba el maíz, se acaban los la frijoles, cosecha planera, ¿no? algo así. La idea es esa, dice. Algo así fue más o menos, llevaba ese ritmo, ese tono y con ese ritmo vamos a saludar efectivamente al secretario general de Gobierno del Estado, Francisco García Burgos, quien hoy nos acompaña, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros en el programa y que seguramente va a traer muchas cosas interesantes que platicarnos, además de lo que le vamos a preguntar. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo Buenas estás? tardes, Lorena. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en tantas fuentes que tienes. Muchas felicidades, muchas gracias. Así es. ¿Cómo sentiste el clima aquí en Tijuana? Porque ya te estás Bien, no, muy americanando, bien. ¿no? Hoy estaba a 43 grados allá en Mexicali, así es Wow. que muy a gusto aquí en Tijuana. Y ayer en la tarde estuve en Ensenada, entonces ha sido, Bueno, pues más placentero, ¿no? sí, muy bien. Definitivamente allá. Pues me gustó más Tijuana, ¿eh? El clima ¿Sí? allá ¿Más que en Ensenada? Ensenada es un poquito de frío en la tardecita, pero ahorita está muy a gusto aquí en Tijuana. Es que ya estás sintiendo el frío con eso de que en Mexicali siempre es un calorón. Yo creo que Sí, ya sí, qué notas o barbaridad. ya Sí, ya sientes se siente. en algunos lugares como que hace frío, ¿no? Sí. Cuando me imagino que no debe ser A lo mejor tanto. eso me pasó en Ensenada Sí, ayer, ¿eh? yo creo que Sí, eso cómo fue. no. Yo creo que Sí. eso fue porque ya tanto tiempo allá en la capital del estado. Y bueno, prácticamente la recta final de la administración te ha tocado, Francisco, y pues también momentos bastante fuertes, bastante difíciles, sobre todo porque, bueno, se atravesó un proceso electoral de los más fuertes, de los más complicados, pudiéramos decir, y a eso pues hay que agregarle también los problemas cotidianos, ¿no? De los problemas Así que es. se tienen que manejar por parte del gobierno de la entidad, pero pues hay como que vas ya saliendo, ¿no? Como que ya va concluyendo con cierta tranquilidad, ¿no? Sí, yo creo que es un estado que está pues mucha calma, en mucha paz, en muchos sentidos, ¿no? Tenemos un ambiente de mucha estabilidad en seguridad pública. Yo decía mucho en la campaña, sobre todo, que es distinto como hizo campaña los dos candidatos principales, los tres candidatos a gobernador en esta elección del 7 de julio, a como la hizo el gobernador Osuna hace 6 años. El ambiente de seguridad en Así Tijuana, pues es. ustedes recordarán cómo está, y es un cambiazo que se dio gracias a mucha participación ciudadana, a mucha participación de ustedes, de los medios, por supuesto a la voluntad del gobernador Osuna Millán de tener una sola coordinación entre todas las corporaciones policíacas, con el ejército, de tal forma que vivimos un estado ahorita de mucha paz, de mucha tranquilidad, y eso hay que señalarlo. Y también en lo político fue una elección ciertamente intensa, pero bueno, resuelta la elección el 7 de julio por los ciudadanos, por las autoridades electorales, estamos en un momento ya en donde empiezan las transiciones, tanto la transición del gobierno del Estado como la de los gobiernos municipales, y yo advierto que será una transición con mucho orden, con mucha paz, con mucha muy buena relación entre los gobernantes electos y los que están en funciones todavía. Uh -huh. Con la relación con los alcaldes actuales, mencionas en ese caso, ¿no? Con los, Digo, de los actuales y de los alcaldes electos, y la nuestra del gobierno actual con el gobernador electo y la también. relación con la legislatura. Pues mira, con la legislatura siempre ha sido una relación muy intensa, que se advierte que va a ser más intensa con la nueva legislatura. Van a estar representados los 9 partidos sin que ninguno de ellos por sí mismo tenga una mayoría ni absoluta ni por supuesto no calificada. Y ese trabajo que le tocará a quien se quede en mi lugar en la Secretaría General de Gobierno, pues va a ser un trabajo muy intenso, que tendrán que estar habiendo mucho diálogo, mucho respeto, mucho trabajo
de acordar todo lo que vaya siendo necesario entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pero como que la dinámica va a ser diferente, ¿no? Porque aquí, además de que tienen cierta relativa mayoría, pues van a tener que negociar o tratar de convencer a la chiquillada, ¿no? A los partidos pequeños que llegan y que van a tener ahora sí decisión en cierta forma, que van a inclinar la balanza. A diferencia de la legislatura actual, donde pareciera que se estuvieron cuidando de que no les metieran goles, de que no se hicieran ciertas cosas, como que hubo una dinámica muy fuerte en ese sentido con esta legislatura, ¿no? Pues sí, eran dos grandes bloques en esta legislatura que está terminando. Nos entendíamos nosotros con frecuencia ahí de mi oficina, pues con los coordinadores del grupo parlamentario del PAN, del PRI, con los demás partidos, pero fundamentalmente con ellos dos, y con ellos logramos construir muchos acuerdos. Algunos desacuerdos que hubo se tuvieron que dirimir incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con diversas reformas constitucionales y controversias constitucionales que nosotros interpusimos, que permitieron que cuando no había un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, pues lo dirimiera quien lo tiene que, que dirimir, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos casos llegaron a esos extremos, pero en general podemos decir que tuvimos una relación intensa de colaboración, de un gran esfuerzo de poder tener acuerdos, que cuando no se pudo, bueno, pues seguimos los cauces ahí institucionales. Y que viene o está todavía en proceso o pendiente un tema bastante importante que los ha mantenido en cierta forma enfrentados, que es el asunto de San Quintín, que ahorita quisiera que nos comentaras en unos minutos más. Vamos a ir nada más a una breve pausa. Ahorita regresamos y platicamos, si te parece, de todo este proceso que se está dando y de pues esta lucha que existe actualmente entre el legislativo y el ejecutivo por la municipalización de San Quintín, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad, en pleno Continuamos, muchas gracias. Bueno, estamos hablando acerca del tema o iniciando el tema de la municipalización de San Quintín. Está con nosotros Francisco García Burgos, el secretario general de gobierno del estado de Baja California. Y bueno, ahorita hablabas de, perdón, que en algunos temas tuvieron que acudir ante la Suprema Corte de Justicia y tal pareciera que se encamina este tema también hacia allá, ¿no? Porque por parte del gobierno del estado está la posición de que no estamos en contra, pero necesitan mostrarnos la factibilidad de esto y hay cosas que no nos quedan claras, dice el gobernador, ¿no? Y por otra parte, dice la legislatura, es un hecho, no hay vuelta atrás, el gobernador no puede vetar un decreto y si esto sigue así nos vamos a ir a la Suprema Corte. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Bueno, la primera es, lo has explicado muy bien, nosotros somos un gobierno que apoya a los gobiernos municipales, que cree en el municipio y pensamos que un municipio como San Quintín debe nacer con mucha fortaleza, debe nacer muy robusto, debe nacer a partir de un proceso, para empezar, de plebiscito a los ensenadenses en donde se cumplan los requisitos del plebiscito. El primer requisito es que participe al menos el 10% de la población, que por supuesto sea un resultado a favor del municipio de San Quintín. Necesitamos revisar con mucho más cuidado la definición de los límites del municipio propuesto, porque luego vemos diferencias entre un municipio y otro con límites como lo vemos entre Rosarito y Tijuana, los que hay en Tecate con el propio Ensenada, y eso ha permitido que nosotros le digamos al Congreso, a ver, sí queremos el municipio, sí estamos de acuerdo en el municipio, pero necesitamos revisar bien el plebiscito, que se vuelva a hacer un plebiscito, revisar bien los límites territoriales. Tenemos que ver la parte de cómo consideraron ellos la fortaleza económica del municipio
de San Quintín y después de eso tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de los límites territoriales, tenemos dudas respecto de si invade el municipio de Mexicali o no. Entonces le hemos pedido al Congreso, tómale opinión al municipio de Mexicali para que Mexicali pueda revisar los límites que se están planteando y entonces decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no hubiera ninguna afectación al municipio de Mexicali, pues también que lo diga Mexicali, ¿sabes qué? No hay una afectación al municipio, a nuestro territorio, y entonces que siga adelante el proceso. Eso por una parte. Y luego por la otra, si el Congreso sigue adelante y supera el veto del gobernador con los 17 votos que requiere, pues nosotros tendremos que decidir si vamos a una controversia constitucional o si no vamos. Será una decisión que tomaremos después de que el Congreso tome la suya. Pero aquí una cosa que tiene que quedar muy clara. El proceso legislativo, pues es un proceso en donde el gobernador interviene en distintos momentos. Por ejemplo, es facultad exclusiva también del Congreso modificar las leyes, es su facultad. Pero hay un proceso para modificar las leyes. Y en ese proceso el gobernador tiene una intervención. Lo mismo pasa en la creación de municipios. Sí es facultad exclusiva del Congreso el crear municipios. El gobernador no puede crear un municipio por decreto. Pero esa facultad exclusiva no quiere decir que no intervengan otras autoridades. Por ejemplo, el pedirle la opinión al Ayuntamiento de Ensenada. Pues si fuera facultad exclusiva en la manera que lo están interpretando algunos diputados, pues se avientarían ellos la decisión de la creación del municipio sin necesidad de que interviniera el municipio de Ensenada. Aquí interviene el municipio de Ensenada, debe intervenir, creemos nosotros, el de Mexicali, y por supuesto que el gobernador interviene también en una parte del proceso, como interviene en cualquier otra creación de leyes que también es facultad exclusiva del Congreso. También en los últimos 3 años hubo diferencias incluso públicas y enfrentamientos incluso entre los representantes, específicamente de los alcaldes de Ensenada y Playa de Rosarito, ahora sí, por la no definición de sus límites. Fue un tema que no aterrizaron finalmente. ¿Cómo quedan las demarcaciones, ambas Pues demarcaciones? eso es justo lo que tratamos de evitar aquí, que haya una delimitación correcta. Por ejemplo, hay algunos puntos en la delimitación que se está proponiendo para el nuevo municipio de San Quintín que uno queda dentro del Mar de Cortés y otro queda adentro del Pacífico. Por decir algunos de los errores que tiene la definición del municipio como está ahorita. Definir un límite territorial como este, se trata del municipio más grande del país, que habrá que seccionar para que se le dé vida al nuevo municipio de San Quintín, pues requiere la intervención de autoridades como la Reforma Agraria, como el INEGI, como la SIDUE, en fin, otras autoridades que necesitan participar en esto. No puede ser una definición como se ha hecho hasta ahorita, con una delimitación territorial que no sabemos ni siquiera quién la hizo y que ciertamente no ha habido participación de las autoridades federales y estatales. Y se trata de evitar este tipo de diferendos para un futuro municipio. Pero sí puede el gobernador vetar decretos, porque es algo de lo que ellos Sí, por están supuesto. señalando como... Sí, ellos dicen esto, dicen, es facultad exclusiva del Congreso, algunos de los diputados, es facultad exclusiva del Congreso crear municipios. Sí, sí, cierto. Pero también es facultad exclusiva del Congreso modificar las leyes o crear leyes nuevas. Y en este otro proceso que es más común, el de modificación de las leyes, siendo facultad exclusiva del Congreso, hay una parte del procedimiento en la que interviene el gobernador. Lo mismo en este caso. También es facultad exclusiva del Congreso crear un municipio, pero también hay una parte en la que interviene el gobernador. Eso es donde ya no estamos de acuerdo con el Poder Legislativo. Técnicamente, si hay esos 17 o más votos, donde se apruebe ya la creación formal del sexto municipio de Baja California, y yéndose allá a lo que son, no sé, amparos ahí o juicios de controversia ante la Suprema Corte, o sea, el siguiente paso por parte del gobierno del Estado, en los tiempos que le restan a esta administración, no habría un sexto municipio. Pero bueno, no habría, si interponemos una controversia, por supuesto, pero tampoco lo habría si no lo interponemos, porque el propio calendario que el Congreso se trazó viene ya con la intervención del futuro gobernador electo, del gobernador electo pues cuando ya asuma función. O sea, el siguiente paso, ¿cuál es? Que en ese calendario, que el 15 de noviembre el gobernador envíe al Congreso la propuesta de integrantes de la comisión que se hace cargo del arranque del municipio. Entonces, aún si no interpusiéramos la controversia, no está planeado ya que este gobierno intervenga de alguna otra manera. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en todo esto? Porque como que nos perdimos en alguna parte de la película y lo comentamos aquí, Nos ¿no? sorprendió Primero, la sí, anuncio. primero se habla de que se va a consultar a la población en Ensenada, que si se hace o no el municipio, se hace un plebiscito, aparentemente no se logra el porcentaje adecuado
de ahí se acepta, perdón, por parte del Congreso que no hay que no se cumplió esa meta y pareciera que todo se quedó tranquilo y de repente llega la noticia que se aprueba la creación del sexto municipio y uno dice, bueno, a ver qué pasó, no habían dicho que no, ¿por qué viene esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hay alrededor de todo Pues esto? mira, eso es una parte muy desafortunada. 10 días antes de la elección, el Congreso aprueba la creación del municipio de San Quintín. Entonces, bueno, pues no puede uno más que pensar que tiene un interés electoral con vistas en ese entonces pues al 7 de julio, que esa es la intención con la que sucede. Más allá de esa parte, digamos que no fuera esa la intención, que no fuera una intención electoral, digámoslo así, suponiendo ahí sin conceder. El hecho es que nosotros estamos en contra de ese procedimiento. Lo dijimos desde que se hizo el plebiscito por allá de octubre del año pasado, cuando el plebiscito no alcanzó el 10% de participación. Desde entonces lo dijimos, oye, este plebiscito es inválido, más allá de si ganó el sí o el no, es inválido porque no tuvo la participación que la ley en Baja California requiere para que sea un plebiscito válido. Que es del 10%. Así es. Y dije que se logró el 6.7. 7.6. Sí, porque el mismo Congreso señaló entonces que no se había... ¿Aceptaron Así es. ellos? Sí, exactamente. Sí, así es. Por eso es la sorpresa que luego Así es. viene a raíz de todo esto, ¿no? Y que ya se presta pues para cualquier cantidad de interpretación. Interpretaciones interesantes y que rayan en el terreno de la política. Pero ya no es eso, digamos, un fondo político el que en un momento dado el gobierno de Estado estuviera oponiéndose. Es la serie de errores que señalan que vienen de origen, Está que en el vienen de proceso. vicio en el proceso. Sí, efectivamente. Nosotros, habiendo podido contestar las observaciones de inmediato, presentar las observaciones de inmediato, antes del 7 de julio, como teníamos un plazo que la ley nos da que excedía el 7 de julio, preferimos esperar hasta después, para que no se convirtiera, o para no abonarle más a que el tema de la creación del municipio de San Quintín fuera un municipio, un asunto meramente electorero que tuviera que ver con el 7 de julio. Entonces, ¿qué hicimos? Esperar a que pasara el 7 de julio y después de eso presentamos las observaciones. Algo que por lo menos yo aquí en lo humildemente acepto que no entiendo. Cuando se hace incluso una marcha de antorchistas en una ciudad o en cualquier otro punto del estado, el gobierno del estado se entera incluso de quiénes son los dirigentes. Y como se está realizando un estudio, porque entiendo que hubo mediciones, hubo gente, expertos, vaya, en el trazo de líneas, análisis, no sé, hay ingenieros, topógrafos y demás, que implica dividir todo un municipio el más grande del país, como dijo el secretario. ¿No se entera el gobierno del estado que está ocurriendo esta delimitación? Bueno, ¿Lo pero sorprende el Congreso del sí, estado al bueno, gobierno? no nos sorprende en tanto que evidentemente para efectos de seguir con el procedimiento tenían que hacer una delimitación, pero hablas de manifestaciones de la gente. Aquí la verdad es que hay alguien que está o en una computadora con el Google haciendo la definición, porque ya en el Google están es de tal forma preciso que te marca ahí minutos, segundos de la definición pues territorial. Ya no tienen que salir a campo. Ya no tiene necesariamente que ser de campo. Si fue de campo, pues además es dos personas con un teodulito que van haciendo la delimitación ahí a lo largo de cómo ellos lo están pensando. Yo pienso que más bien es un asunto de computadora. Por supuesto, suponíamos que lo estaban haciendo, pues no que no lo hicieran. No sabemos quién lo hizo, eso también es algo que le hemos pedido esa información al Congreso, todo el expediente para ver cómo se hizo esa definición. Porque implicaría un gasto también. Pues debe haberlo implicado, supongo yo, sí. Al margen de todo esto que se ha dicho mediáticamente, que ha comentado el Congreso, que ha respondido el gobierno del Estado, ¿han sostenido ustedes reuniones? ¿Tú te has reunido con gente del Congreso para decir, a ver, señores, vamos a organizarnos, queremos ver esto? Porque yo escuchaba que el gobernador decía, no se va a aprobar hasta que no me muestren toda esta información. Entonces me da la impresión que no le han hecho llegar esa información que él pide. No has buscado o no te han buscado como encargado de asuntos internos del Estado para llegar a un acuerdo y decir, bueno, vamos a desatorar esto, vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, yo he hablado desde hace ya mucho tiempo con diputados de todos los grupos parlamentarios para poder llegar a algún entendimiento respecto al tema de San Quintín. He platicado con gente de Ensenada, con gente de San Quintín, y todavía unos días antes de que se presentara en el Congreso la creación del decreto, volví a platicar con algunos diputados para pedirles, oigan,
no es un buen momento, es un momento que se va a prestar pues para muchas lecturas como esta que yo decía, de lecturas que tienen que ver con la elección del 7 de julio. Necesitamos conocer la información que tiene el Congreso para tomar esta decisión. Pedimos formalmente al presidente del Congreso, al diputado Gregorio Carranza, que nos diera una copia de todo el expediente, y ninguna de estas cosas fue posible. Entonces, bueno, pues siguieron las cosas por la vía del curso legal y de la facultad que tiene el gobernador de presentar observaciones, ya que por la vía de acordar alguna cosa con ellos, pues no fue posible, ¿no? Pero en esa mesa directiva del Congreso, en esas comisiones dentro del Congreso, también hay representantes del PAN, gente que obviamente son del mismo partido del gobierno del estado. Sí, así ¿No es. se enteraron ni ellos de esto? No, se enteraron, lo que no conocen es el expediente. Es lo que no hemos podido conseguir, necesitamos el expediente completo, es un expediente que debe ser un expediente muy voluminoso por los estudios que se requieren, sobre todo los estudios de límites, pero debe incluir los estudios económicos, los estudios sociales, los estudios de, pues cómo está el predial, por ejemplo, un tema muy importante para cualquier municipio, cómo está integrado su padrón catastral, es lo que nosotros queremos saber, cómo está integrado, si está integrado de tal manera que le pueda aportar recursos suficientes al próximo gobierno de San Quintín, como para que sea un gobierno que tenga una viabilidad financiera. Pero pareciera que el Congreso, o por lo menos los diputados que están impulsando este proyecto, están decididos a seguir adelante y a no atender lo que se está diciendo por parte de la administración estatal, porque pues lo único que hemos escuchado ha sido en el sentido que esto sigue, no hay marcha atrás, no han dicho sí vamos a mostrarle la información que tenemos al gobernador del estado, bla, bla, e incluso uno de ellos, no me acuerdo si fue Montejano, quién fue que dijo que ellos recurrirían a la Suprema Corte de Justicia. Si Sí. lo hacen ellos primero, pues al final de cuentas da lo mismo porque lo que esperan es una resolución, ¿no? ¿O qué significaría esto? Sí, ahí lo que señaló el diputado Montejano es que, como él dice, esto es una facultad exclusiva del Congreso y el Poder Ejecutivo no puede intervenir. Entonces las observaciones que presentó el gobernador son observaciones inválidas. Entonces lo que él ha dicho es vamos a presentar una controversia constitucional donde la Corte diga si efectivamente son inválidas o no. Francamente ese sería el mejor de nuestros mundos. Si hay una controversia respecto de si el gobernador tiene facultades para intervenir en este proceso o no las tiene, que lo dirima la Corte. A nosotros nos parece que sería una muy buena solución para que de una vez quede definido si... nosotros lo tenemos claro, para que ellos aclaren sus dudas respecto a la participación del Poder Ejecutivo en este tema. Al final de cuentas es algo en lo que coinciden, ¿no? Al final de que vaya esto a la controversia. Sí, si va por allá, nosotros no tendremos ninguna objeción, por supuesto estaríamos de acuerdo en Que que sean los jueces los que decidan. También lo mismo irá a pasar con el tema de la llevada y traída FEPADita. Bueno, Porque la FEPADita fue otro tema de controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. De nueva cuenta, un procedimiento ya dentro del proceso electoral. El proceso electoral inicia 90 días antes de la elección y concluye el proceso hasta que se han quedado firmes todas las constancias de mayoría que se otorgaron por la autoridad electoral. Entonces, en medio del proceso electoral, está prohibido hacer modificaciones a las leyes electorales. Y la creación de la FEPADita es una modificación sustancial a la ley electoral. Nada más y nada menos se trata de crear una fiscalía especializada en delitos electorales. Lo que decían algunos de los diputados es que se trataba de modificaciones a leyes penales, no a leyes electorales. Son leyes penales que tienen que ver con la materia electoral, que es aquí donde la Corte nos otorgó la razón cuando nos otorgó la suspensión de esa decisión del Congreso. Cuando nosotros vamos a la controversia, le pedimos a la Corte que nos otorgue la suspensión de tal forma que las cosas queden como están, y eso fue lo que la Corte dijo. ¿Sabes qué, Congreso? Ya no sigas adelante con ese procedimiento, déjame verlo de fondo, por lo pronto espérate, porque sí se trata de materia electoral. Entonces no es un tema todavía cancelado, se dio la suspensión del hecho y mientras sigue el procedimiento. Y habrá en algún mes la respuesta. Digamos que sigue el procedimiento en la Corte, no sigue el análisis en la Corte. Lo que se suspende es el procedimiento en el Congreso. Pero no está resuelto de fondo, es un asunto que todavía tiene mucho tiempo por delante para quedar resuelto en definitivo. Sí, se supone que para octubre tendría que dar una respuesta definitiva en torno al tema. No, la verdad es que la Corte tiene tiempos mucho más largos que esos. Yo no creo que vaya a haber una definición todavía, incluso este año calendario, no creo que lo vaya a haber, yo creo que será posterior.
Vamos a otro corte. Estamos en el programa FN Político y algo más que se transmite de Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info, en el canal 142 de TVS Baja California y en globaltvs.com. Estamos platicando con el secretario general de Gobierno, Francisco García Burgos. Regresamos en unos segundos. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Bueno, continuamos. ¿Agotado el tema o nos vamos con el siguiente? Los temas están completos. No hay dudas ahorita. Ok. Oye, otro tema que está en proceso es lo de, pues lo que de cada año, ¿no? La plática con el sindicato para la cuestión salarial y me parece que quieren seguir el mismo procedimiento que ya hicieron en alguna otra ocasión, ¿no? Al momento de anunciar que van a, pues, ofrecer un incremento de, ¿qué? 5.4 la 5.4. última propuesta del gobierno. Exacto, y que lo van a hacer con notario, como ya se hizo, ¿no? Sí, sí. Ahí cómo van. Bueno, esta es una situación que está llevando a cabo el oficial mayor. Nosotros optamos en estas negociaciones porque las propuestas de ambas partes fueran propuestas por escrito, porque hemos tenido la experiencia de que el sindicato, cuando uno le hace una propuesta, de entrada ellos la aceptan verbalmente, pero luego regresan y piden una propuesta, piden un incremento de esa propuesta. Entonces, optamos porque sea un mecanismo en el que la propuesta quede por escrito de ambas partes, así no hay dudas, no hay confusiones. El sindicato se había rehusado a recibir nuestra última propuesta, de tal forma que hace un par de días presentamos la propuesta por escrito en sus oficinas, con un notario que diera fe de que nuevamente se negaron a recibir esa propuesta. Ya la conocen, dado que la hicimos pública, y la respuesta del sindicato ha sido que harán ellos una nueva propuesta por escrito. Si ellos la hacen, por supuesto, nosotros estaremos en el mejor ánimo de revisarla, si la hacen por escrito, de revisarla y de poder contrastarla con la propuesta que nosotros hemos hecho y también con las posibilidades financieras del gobierno del Estado. Aquí hay varias cuestiones que entran en el análisis que nosotros hacemos. Por un lado, la viabilidad presupuestal. Por otro lado, la situación económica del país, cómo estamos en materia de inflación, cómo estamos en materia de empleo, y por otro lado también los aumentos que ha habido a otros sindicatos, tanto públicos como privados, incluso instituciones educativas, no solo en el Estado, sino en todo México. Un referente, por ejemplo, es el incremento que se le dio a los trabajadores del gobierno federal, otro referente es los que se le dio a los trabajadores de la educación. En fin, y todos estos referentes pues entran en nuestro análisis y es como nosotros llegamos a la propuesta final. En este caso hemos hecho una propuesta que junto el aumento salarial con el aumento de prestaciones es del 5.4%, y bueno, estaremos esperando. Si no hay una respuesta de parte del sindicato en un sentido o en el otro en los siguientes días, pues muy posiblemente estemos optando por lo que optamos el año pasado. A la hora después de muchas pláticas y de muchos meses, no llegamos a un arreglo con el sindicato y decidimos depositar las condiciones generales de trabajo, de tal forma que así es como se otorgó el incremento del año pasado, que además fue un incremento muy importante. En este incremento que estamos proponiendo, estamos haciéndolo al mismo nivel de los trabajadores del gobierno federal y estamos haciéndolo superior a los trabajadores de la educación, por mencionar solo estos dos ejemplos. Es igual, todos burócratas, magisterio. Superior al de Magisterio Nacional y es igual al que tienen los trabajadores del gobierno federal. Pero la misma proporción, 5.4. 5.4. Ustedes, bueno, cuando un gobierno, en este caso el gobierno del Estado, hace el análisis de esos aumentos anuales, que obviamente mucha gente no entiende por qué cada año se les tiene que estar aumentando precisamente a los burócratas, pero bueno, es el sistema económico y político que tenemos y ni modo. Bueno, también los aumentos Pero de el punto gasolina, ese, luz y demás, no puede ser. pues ni hablar, ¿no? Obviamente son los trabajos del Estado y de cierta manera, ¿no? Hay que
ya por ley incluso hay estatutos firmados, tienen que cumplirles. Pero cuando hacen ese análisis, ¿ustedes qué es lo que se toma en cuenta para dar una primera oferta, por ejemplo? Yo les digo que les voy a dar un 3.5 para que en la rebatinga terminemos con un 5.4. ¿Cómo analizar eso? Yo no. Pues mira, esa parte es compleja en tanto que depende mucho de quiénes estén sentados a la mesa a negociar. Por ejemplo, cuando tienes un sindicato que su primera propuesta de incremento salarial, tanto en salario como en prestaciones, es del 45%, como fue en este caso, bueno, pues eso te dice mucho de quién está sentado a la mesa del Pues otro lado. sí, Y ahí te dice mucho de cómo va a ser el de estilo un de negociación, ¿no? fantasioso. O sea, sí, es algo que está fuera de la Pues realidad, sí. pareciera como una costumbre que el sindicato hace estas cosas, pero mientras ellos no rompan con esa costumbre y que su propuesta sea una propuesta viable, pues entonces tú tienes que plantear una estrategia de negociación que tome en consideración eso. Por supuesto, si su intención es que llegáramos a la mitad entre la propuesta nuestra inicial, que fue del 4%, a la del 45%, o sea, terminar por ahí de un 20%, bueno, pues es imposible, eso no va a suceder. Y eso es parte de la negociación, depende mucho de quién esté sentado a la mesa y de este tipo de cosas, de la propuesta inicial que haga también el sindicato. Pues sí, más bien y más que nada es una negociación, ¿no? Como bien dices. Yo bromeando dije es un fantasioso, pero lo que pasa es que Y como que en sí lo todo, es. que sí lo es además, pero como todo en el mercado, ¿no? Cuando vas y regateas, ellos obviamente se van lo más arriba posible para tratar de sacar ventaja, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues obviamente el gobierno se va lo más abajo posible para después mediar, pero pues nunca, o creo que no podrían llegar ni a un 20 ni a un 15%. No, no habría manera. Pero de este 5 y tanto que están ofreciendo, ¿todavía habría un poquito para jalarle o ya es la decisión final de Mira, gobierno del Estado? por eso presentamos nosotros la oferta esta última con un notario, ya por escrito y con un notario, para efectos de pues que le quede claro al sindicato, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que necesitamos pedirle al sindicato que acepte. Si ellos hacen otra propuesta, pues la veremos, veremos si hay alguna viabilidad. Aquí hay, en la parte de las prestaciones, hay muchos rubros en los que se pueden variar los porcentajes y variar las cantidades y eso a final de cuentas puede incrementar la bolsa, digamos, que es la que va al ingreso del trabajador. Pero hasta que eso suceda, entonces podremos ver si en la propuesta que ellos hacen hay alguna cosa que nosotros no hayamos considerado con la que podemos nosotros concurrir. Por lo pronto, la propuesta que hemos hecho es la propuesta que nosotros pensamos que cubre con la inflación, por supuesto, que le da un incremento superior a la inflación para que se restituya el poder adquisitivo del trabajador, cubre incrementos en las prestaciones como debe ser. Entonces, vemos una propuesta integral, está dentro de los márgenes de las propuestas de los otros sindicatos del país, así es que es una propuesta que pensamos que es suficiente para lo que se requiere este año. Para quien tenga dudas de cómo se reparten los ingresos del gobierno del estado, tomando en cuenta que públicamente se ha dicho que están muy limitados de recursos, que el próximo ciclo escolar, el gasto por la preparatoria, el gasto en los gastos de la educación preparatoria van a ser obviamente más grande porque va a ser gratuita para todos los estudiantes. Y también la falta, la entrada en vigor de algunos reglamentos ahí en materia de fiscalización, de finanzas, como es el plaqueo, el no cobro de algunos aspectos en la tenencia, algunos rubros cosas que se van a dejar de percibir del gobierno del estado. Entonces, ¿cómo enfrentar un aumento de esta proporción y cada año? Tomando en cuenta también que el presupuesto de ustedes se armó desde fines del año pasado. ¿Ya lo tenían contemplado? Pues sí se tiene contemplado siempre un incremento para los trabajadores del gobierno del Estado. Siempre está ahí contemplado y se trata pues de que sea una programación presupuestal que no vaya a meter en problemas a las finanzas del gobierno. Pero esto que dices es muy importante. Mira, nosotros le decimos a la dirigencia del sindicato, o sea, tú tienes que entender, dirigentes, que si tú vas a una propuesta que esté por encima de lo presupuestado, por encima de lo que el gobierno puede cubrir, pues eso va a repercutir en los impuestos del ciudadano. A final de cuentas es dinero de los ciudadanos. Todo este dinero que nosotros manejamos es dinero de los ciudadanos que viene de sus impuestos y que son quienes pagan por este servicio que se les da, que es el servicio público. Y nosotros tenemos que ser muy responsables en que se les pague a los trabajadores del Estado el incremento que soportan las finanzas sin que esto repercute
repercuta en más impuestos. Al final del día, esa es la última cuestión, pues que tiene que ser un aumento que no repercuta en más impuestos para los baja californianos. En problemas sociales y políticos, ¿qué se le va a heredar al nuevo gobierno, al nuevo gobernador? Pues mira, problemas que nosotros tengamos ahorita, que le digamos, vamos a pasarte ahí esto, no hay problemas relevantes ni sociales ni políticos. Yo diría que lo más delicado que tenemos que transmitirle al nuevo gobierno es la forma en la que nosotros hemos resuelto el problema de seguridad pública. Y ese es un problema, por supuesto, social, que requiere de una gran participación ciudadana. Hemos salido adelante en gran medida por la participación ciudadana y ya tendrá que ver el gobierno nuevo, pues si este esquema que nosotros hemos utilizado durante 6 años le funciona o no le funciona, si necesita hacer algunos ajustes, si necesita hacer otros cambios. Nosotros lo hicimos fundamentalmente con el gobierno del presidente Calderón, así ha seguido este esquema, pues ajustado también a las prioridades que tuvo el gobierno del presidente Calderón. Ahora está el presidente Peña. El nuevo gobernador tendrá que ver con los nuevos presidentes municipales y con la estrategia federal de combate a la seguridad pública, si el esquema nuestro es el que funciona o no funciona. Yo diría que hay dos elementos que son la columna vertebral del éxito de seguridad pública que hemos tenido en estos años. El primero es la participación ciudadana, que los ciudadanos sigan participando y sigan exigiéndole a sus gobernantes una solución en esto. Y el segundo es la coordinación entre corporaciones. El mando bajo la coordinación del ejército fue muy importante. El poder compartir con el ejército los nombramientos principales de seguridad pública para que los secretarios y los directores de seguridad pública tengan los exámenes de confianza y que pasen los exámenes de confianza y luego entonces que sean los nombramientos, son columnas vertebrales que tienen que ver con la coordinación y con la voluntad política de los gobernantes. ¿No se les desbalanceó un poquito el tema de seguridad considerando que pues tenían precisamente el esquema del mando único con una participación muy fuerte del ejército y cuando se hacen los cambios en el estado como que los nuevos mandos llegan con muy bajo perfil y no queriendo comprometerse con el mando único, por lo menos eso pareciera públicamente? Pues mira, yo creo que sí hay una diferencia en eso que tú dices de la parte pública, de la parte de la exposición entre el mando militar que tenemos ahora respecto al que teníamos antes. Pero sí hay un gran compromiso en la coordinación con las diferentes corporaciones. Cada semana prácticamente tenemos una reunión del Grupo de Coordinación Operativa que encabeza el gobernador del estado. Está presente el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Estatal, las municipales, están presentes los cinco presidentes municipales. Es un trabajo prácticamente cada semana y ahí hacemos los trabajos de coordinación entre corporaciones que tienen resultados como el que acabamos de ver en Tijuana este fin de semana con casas de empeño, con yonques, con recicladoras, que en algunos casos encontramos irregularidades como carros robados en yonques o en algunas recicladoras, lo cual quiere decir pues que en el combate a la seguridad pública, en el combate al robo domiciliario, en el combate al robo de vehículos, pues cerrar esta parte de que son quienes pagan el carro robado, quienes pagan lo que se roba en el domicilio, combatir esa parte es muy importante. Y eso se hizo con la intervención de los tres niveles de gobierno bajo el mando del ejército, de tal forma que sí vemos una diferencia en la parte pública de parte del mando militar, pero en la parte de la coordinación operativa sigue siendo un alto nivel de compromiso de parte de ellos. Cuando se hace el nombramiento de los nuevos responsables de la región, de la zona militar y de la región militar en Baja California, en las primeras reuniones notamos, o sea, vamos a ir por parte del gobernador y de su secretario, una especie de, ahora sí que valga la comparación, de decir, aquí está la pelota, tú eres el responsable, tú coordínanos. Y el jefe militar como que se mostró renuente, sí, sí, pues nomás te la pachangueamos todos, pero jamás escuchamos que aceptara lo que es el encabezar esa mesa de coordinación, ese mando único, vaya. Eso ya cambió. Él encabeza, el jefe militar de la región encabeza ese grupo de coordinación. Bueno, lo encabeza el gobernador del estado. A final de cuentas, quien tiene la voluntad política para que esto suceda es el gobernador del estado. Él es quien habla con el presidente de la República en su momento, quien habla con los secretarios de Defensa, de Marina, con los presidentes municipales todavía electos en aquel entonces, para proponerles esta coordinación entre las corporaciones. Entonces, quien la encabeza y quien tiene la voluntad política para hacerlo es el gobernador. Después viene la parte operativa.
Ya la parte táctica, en donde evidentemente no es la especialidad del gobernador, la especialidad es la parte del ejército, la que conoce de esos temas. Y en el cambio, por supuesto, para los nuevos generales fue un asunto al que no habían estado expuestos. El modelo de Baja California es un modelo que apenas se está implementando en otros estados, pero es un modelo que nosotros inventamos, que nosotros aquí creamos con la visión que tuvo el gobernador en ese momento de decir, para combatir al crimen organizado se necesita que todas las fuerzas del gobierno estemos unidas. Él tiene esa visión, lo implementa de esta manera, pero es un asunto privativo del Estado, en donde algunos otros estados como Chihuahua, a partir de los acontecimientos de Ciudad Juárez, pues han estado tratando de implementar modelos semejantes. Entonces llega el nuevo mando militar a una realidad que desconoce. Evidentemente hubo que platicar con ellos mucho, explicarles bien cómo funcionaba. Ellos estuvieron desde el primer momento, estuvieron asistiendo a las reuniones de coordinación, desde el primer momento nunca han dejado de estar ahí y poco a poco fueron entendiendo bien este esquema y asumiendo el rol que le toca al ejército, que yo creo que cosa que fue muy pronto, pues no tomaron mucho tiempo en poder entender el sistema de coordinación que teníamos en el Estado y en participar activamente como líderes que son de esto. Y ya viene a nivel nacional, ¿no? Todo también lo del bando único ya para establecerse de manera oficial, ¿no? Pues sí, hay una intención ahí de la gendarmería, de la coordinación entre corporaciones. No sé si va a traducirse en un proyecto de ley o cómo va a quedar, pero sí ha sido un ejemplo la forma de trabajar en Baja California para el resto del país, que el gobierno federal ha recibido, yo creo que con mucho beneplácito. Ahí lo que, bueno, sería trabajo de la próxima administración estatal, pero sí la necesidad de más recursos para lo que resta de esta administración, obviamente alguna obra inconclusa, alguna ampliación de recursos, vaya, búsqueda de algunas partidas en algún rubro, o sea, eso lo que sea necesario que se vaya a implementar. Van a buscar ese acercamiento, por lo menos que no hemos visto públicamente con nuestros representantes en el Congreso de la Unión, en el Senado. Pues sí, efectivamente le tocará al nuevo gobierno hacer ese trabajo. Nosotros estaremos facilitando al gobernador electo y al equipo que él disponga toda la información financiera respecto de la situación que guardan las finanzas del Estado, el presupuesto y algunas obras que voy a mencionar son dos obras que son obras que van más allá de un año. Por ejemplo, la canalización del arroyo de la Mar en Tijuana. Pues esa es una obra de muchos millones de pesos, que se le ha invertido muchos millones de pesos y que faltan mucho más por invertir, pero que está en un proyecto de largo plazo. Entonces que tendrá que el gobierno del Estado junto con el gobierno federal trabajar en eso y trabajar en seguir consiguiendo recursos. Y en el caso de Mexicali, pues todo el canal del 4 de abril, a partir de los terremotos de 2010, pues se dañaron todos estos canales, se ha hecho una gran obra de infraestructura y falta mucho más por hacer, que son proyectos también que son a largo plazo, que están registrados en el gobierno federal, en Hacienda, en la Conagua, y que evidentemente tendrá que haber recursos para eso. Y eso implica un trabajo de cabildeo de parte del gobierno del Estado con los diputados, con los senadores, también, aunque no participan en el presupuesto, pero también participan en ciertas definiciones de programas y de proyectos, que el gobernador Osuna, el secretario de Finanzas y yo estuvimos haciendo a lo largo de los últimos meses del año pasado y seguramente el equipo entrante tendrá que hacerlo este año. La canalización, el encementado de la canalización en la zona de la Lamar, ¿hasta dónde la van a dejar? ¿Hasta el Boulevard Terantera? Sí, hasta ahí va a quedar. Es hasta donde vamos a poder construirlo nosotros. ¿Y hasta el Cañón del Padre, hasta el Corredor 2000? Pues ya tendrán que seguir después en el gobierno siguiente, que habrá que ver hasta cuándo. ¿Cuánto costaría? No tengo el dato preciso, fíjate, sé que son muchos millones de pesos, no sé cuántos. ¿En qué quedó aquel tema de la reducción de recursos para educación que gente del PAN culpaba al presidente Peña Nieto y gente del PRI culpaba al Patas por supuestamente no haber estado, a Juan Manuel Gastelum, de no haber estado atento? ¿En qué quedó en eso? ¿Siguieron las pláticas? El Patas y Andrés. ¿Mandé? El Patas y Andrés. Hubo unos ajustes en esas asignaciones de recursos para el gobierno del Estado que se hacían con unas ciertas fórmulas, que son para infraestructura educativa, sobre todo modernización y, ¿cómo se dice? No tanto para infraestructura nueva, sino para rehabilitación de infraestructura que estuviera remodelación, remodelaciones, ampliación, ampliaciones, ese tipo de infraestructura.
Se ajustaron unas fórmulas, nos fue muy mal a nosotros, solo Baja California y Quintana Roo se nos modificó a la baja esas participaciones. Después de algunas intervenciones con el secretario de Educación y con el secretario de Hacienda, se asignaron alguna parte de los fondos que ya no venían por esa vía, se asignaron de manera extraordinaria para poder medio cubrir un poquito lo que quedó ahí pendiente. La explicación que nos dio Hacienda fue que en la definición de las fórmulas, y dado que los niveles de pobreza extrema han bajado en el estado, también afectó esa fórmula para nosotros. Bueno, tuvo esa repercusión, que de alguna forma ha sido resarcida parcialmente por otra vía. ¿Cuánto lograron recuperar de esos 204 millones, creo? Híjole, no me acuerdo, pero muy poco, muy poco. No te creas que fue más de 40 millones de pesos, alguna cosa. Pero algo por lo menos, ¿no? Pues Ya, un o poquito, sea, no es mucho consuelo, pero bueno, algo seguro. algo De es 20 algo, pesos, 4 dicen. pesos, ay. ¿Qué dicen de lo perdido lo encontrado, no? Algo así. Sí. Pues hay que hacer una lotería, Como decía Ruanova. como proponía Ranova. Oye, te reuniste con el nuevo obispo de Ensenada, que le diste la bienvenida según lo que pude ver, y me imagino que entre otras cosas te manifestó su preocupación por el hecho del asesinato del sacerdote ocurrido en días recientes en esa ciudad. Sobre Padre eso, Nacho. al padre Padre Nachito, Nachito, exacto. ¿Qué te comentaba el nuevo obispo en ese sentido, el nuevo obispo de Ensenada? Sí, el día de ayer fue la ordenación episcopal del nuevo obispo en Ensenada. Yo estuve en representación del gobernador Zuno Millán ahí en la ceremonia, y después tuve la oportunidad de platicar con el señor obispo, con el señor arzobispo Romo y también con el nuncio apostólico, y les platicaba a los tres pues que hay un compromiso de parte del gobernador Zuno Millán, como se los hice saber, de que en esta investigación avanzaremos lo más rápido posible. Es una que particularmente le duele mucho a Ensenada por tratarse de un sacerdote, que ya tenemos muchas claridad respecto de lo que ahí sucedió, y que está el gobernador personalmente atendiendo este asunto y viéndolo, dándole un seguimiento diario. Ese fue lo que yo platiqué con ellos. Por supuesto, le expresé al nuevo obispo de Ensenada pues el pesar que sufrimos por este acontecimiento, y toda la intención del gobierno de poder resolverlo lo antes posible. Ahí de todos modos, en materia de la procuración de justicia y de este tipo de crímenes que desafortunadamente pues han ocurrido y pues ni modo, pese a los esfuerzos, ¿no? Hace 2 años también hubo un crimen aquí en Tijuana de un sacerdote, Sí, el padre Chava. el padre Chava, sí. Ese caso, ¿cómo sigue? Sí, No ese pronto. caso es un caso que sigue abierto, que se tiene ubicado, es decir, sabemos de quién lo cometió, está fuera del estado. Hemos estado trabajando desde hace ya mucho tiempo, desde que sucedió y desde que vimos con la persona que era la responsable de esto. Hemos estado trabajando con las procuradurías de otros estados donde pensamos que está, donde tenemos alguna idea de su ubicación, y bueno, no hemos podido detenerlo, pero bueno, es un caso que sigue en investigación por parte nuestra y por parte de procuradurías de otros estados que también nos están ayudando en esto. ¿Podemos saber las causas de ese crimen? Mira, ya yo no quisiera meterme a más particularidades en ninguno de los dos casos, dado que son casos que están abiertos, y que decir alguna cosa indebida pudiera darle pistas a quien los cometió de por dónde estamos llevando la investigación. Entonces yo preferiría no meterme a eso. Una vez cerrado, con mucho gusto los compartimos, pero son casos que todavía están ahí en proceso. Pero podría decirse entonces que por lo menos ya están aclarados, ya se sabe qué ocurrió, en uno de los casos ya tienen identificado al asesino y solo esperan detenerlo. Y en el caso de Ensenada probablemente también pueda darse una detención rápida. ¿Y lo sabe el obispo, el arzobispo? Sí, bueno, yo les informé de los detalles que les podía informar, tampoco podía entrar con mucho detalle con ellos, pero a final de cuentas, mientras no haya detenidos y mientras no haya declaraciones de ellos, tenemos nosotros que seguir presumiendo que estamos trabajando sobre teorías, hipótesis que consideramos nosotros que son las hipótesis que corresponden a la realidad. Tenemos que esperar hasta detener a las personas que pensamos están implicadas, y entonces pedirle a un juez que decida si estamos en lo correcto, en la autoridad, y si son ellos los culpables, y si está claro el móvil y toda esa parte que es un proceso judicial.
En materia también de Procuración de Justicia, y porque son temas, obviamente, que por parte tanto de la Procuraduría General de Justicia como de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado se ha mencionado, y fue tema muy constante en años pasados de la detención de dirigentes de los grupos criminales, después de dirigentes de las células que se desprendieron de estos grupos, pero a última fecha, salvo hoy que hubo un resultado por ahí de gente que participaba ahí con el ya detenido, el Teo, ha sido muy escasa las detenciones, digo. Antes decían ustedes hasta números de personas detenidas. Eso es una realidad, no han ocurrido esas situaciones y por qué. Esas No, mira, detenciones. ha pasado algo, mira. El gobierno federal nos ha pedido a los estados que variemos nuestra estrategia de publicidad, digamos, de cómo estamos dando a conocer estas detenciones. Recordarán ustedes algunas ahí en donde aparecía algún joven muy bien vestido, con dinero sobre el escritorio, con las armas, y entonces, sin querer, se estaba transmitiendo un mensaje de que es un camino exitoso. Tú sabes, este muchacho, además hasta sonriente, casi casi burlándose de la autoridad, Con un muy bien cafecito a un vestidito, con lado. mucho dinero. Entonces, el mensaje que se está mandando es un mensaje de como si fuera un camino, pues que hay que seguir. Pero al fin de cuentas detenido. Sí, ya sé, pero mientras te detienen, no te detienen, Pues sí, llevas muy buena muchos vida, dicen, muy... oye, pues es una vida que luego hasta incluso ante la falta de oportunidades, luego se puede presentar y percibir como un camino que vale la pena seguir para muchos muchachos. Entonces, el gobierno federal nos ha pedido que unifiquemos una estrategia en donde la comunicación sea distinta y básicamente se den a conocer los nombres, algún antecedente de la persona detenida, pero sin estar exaltando esta otra parte, de estarlos presentando, de presentarlos con todo lo que los agarramos. Esto ha traído como consecuencia pues que sea menos espectacular, que no sea tan espectacular la presentación, con dos cuates ahí bien armados, encapuchados a veces, en fin, es lo que hemos estado haciendo. Nosotros hemos querido colaborar con el gobierno federal, como también el gobierno federal ha querido colaborar con nosotros, y estamos más en esta nueva manera de estar informando, que resulta ser menos espectacular, que puede pasar hasta por desapercibida, pero por supuesto siguen las detenciones. Hay que revisar los periódicos recientes ahí de detenciones importantes que habían en esto. Sí, creo que es mejor eso porque en nuestro caso muy particular como agencia nos han llegado en el transcurso de unos meses por lo menos 3 casos de esas personas que han sido detenidas y que fueron liberadas y que han exigido que se retire la información diciendo que fue falsa, que no fue cierto, que no les encontraron todo eso que se les, con lo cual se les exhibió y que por lo mismo los jueces los dejaron en libertad. Y nosotros nos hemos visto en el dilema de, ok, tenemos información oficial que lo dice, pero también tenemos ya, haya sido culpable o no, pues la verdad es que el hombre está suelto. Y si ya un juez lo dejó en libertad, no puede seguir esa información al aire. Entonces lo que hemos optado es tratar de reducir en lo posible la publicación de ese tipo de notas, a menos de que sea algo muy importante que se esté dando a conocer, como esto de estas personas que dicen que formaban parte de estos grupos criminales y que ya hay por lo menos más pruebas, ¿no? Que aquellas de que dicen que en un Volkswagen encontraron 5 toneladas de Sí, droga. de marihuana, etcétera, ¿no? Exacto, entonces yo creo que pues es un camino, siento yo, adecuado también de las autoridades porque en algunas de las ocasiones pudiera darse el hecho de que efectivamente hay malos elementos que están pues utilizando ciertas prácticas para o sacar dinero o sacar resultados y están llevando a ciudadanos ahora sí que entre Sí. las patas, ¿no? Sin Sí, querer. como la que se ha estado utilizando de vehículos que cruzan con frecuencia Estados Unidos, ponerle droga sin que sepan, ¿no? Así es. Pero otra cosa es el de la cajuela, pues ese Claro, es mismo claro, que no ha claro. sabido, ¿no? Pero ciertamente también hay temas de derechos humanos ahí, en donde presentarlos así, con el dinero, las armas, y pues los presenta uno como si estuvieran ya enjuiciados, ¿verdad? Y es Exactamente. un asunto que cada vez se torna más importante, que hay que cuidar, para que luego no sea una excusa por la que un juez, con buenas o malas intenciones, los Los deje deje libres por libres. este tipo de exposición pública. Efectivamente. Como ha ocurrido a nivel nacional, si recuerdas ahí, incluso extranjeras ahí acusadas de secuestro, caso específico de una conocida francesa que salió libre precisamente por la forma en la cual se le detuvo.
sí, sí. Así situaciones es. que impiden. También ha sido muy notorio, secretario, no sé si pudiera haber un comentario en ese sentido, que en últimas fechas se han encontrado más los sembradíos en muchas partes de Baja California y casi ya los tenemos dentro de la mancha urbana. ¿Y de qué manera ha participado el Estado en la atención a esto? Pues mira, también luego depende de las temporadas, ¿no? Porque una cosa que yo estoy sabiendo acá, pues es que Ujú. también tienen ciclos, igual que los Sí, ciclos exacto. De siembra y de de... siembra y todo, también eso tiene ciclos. Y bueno, eso ha ayudado a que pues, recientemente se estén encontrando más, estamos acercándonos pues al momento ahí de la cosecha. Y ese es un tema particularmente en el que el ejército lleva siempre el liderazgo con el Ujú. resto de las corporaciones. Y participamos en apoyo al ejército, la policía ministerial, por supuesto, la de seguridad pública del Estado. En fin, las municipales no intervienen tanto en esto, porque no es tanto materia de ellos, sino más bien del Estado y de la Federación, especialmente del ejército. Todos los decomisos los ha realizado la estatal preventiva. Pues sí, algunos de estos, porque estamos junto con ellos, ¿no? ¿Debe seguir la estatal preventiva en el próximo esquema de seguridad? Sí, yo creo que ¿Sí? ¿Te sí, parece? yo creo que sí. Tenemos una policía estatal preventiva que tiene pocos elementos, pero que es muy eficaz, muy bien preparada, con los sueldos más altos que hay en el país para una policía estatal preventiva. Los sueldos de los policías en Baja California, que es parte de lo que ha ayudado en todo este combate, son los sueldos más altos en el país. A partir de que un joven sale de la academia, pues ingresa luego a la policía con esos salarios que hay que, por supuesto, seguir mejorando siempre, pero yo creo que sí debe seguir, es una corporación muy eficaz que ha tenido muy buenos resultados. Ujú. Pues, También ha habido, perdón, es que no se ha concretado también y ya está por terminar esta administración estatal, la entrega del Corredor 2000 al municipio de Tijuana y también a Rosarito. Obviamente entendemos ahí que hay un gasto aproximado de 40 millones, 60 millones anuales, nada más por mantenimiento. Y están obviamente buscando desde hace ya como 10 años, no sé, creo, entregarlo a este municipio y no se ha concretado. ¿Por qué? Pues ahí hacen falta más inversiones para concluir el Boulevard 2000 en lo que se refiere a las áreas verdes, a la parte de alumbrado, algunas guarniciones que se han venido haciendo, pero que todavía falta más, por eso la autoridad municipal no los ha recibido y nosotros hemos estado trabajando en ellos conforme los recursos lo han ido permitiendo, que esperemos que termine de concretarse este largo episodio ya en el próximo gobierno. Pues nos quedan muy pocos minutos ya para concluir. Francisco García Burgos, secretario general de Gobierno, virtuoso del piano. A ver, ¿Sí? dime, ¿sí no sabías? El ¿Es gobernador virtuoso concertista? del No, violín, no, del piano, ya tenemos una no. orquesta. El gobernador lo agarró para tener una fotografía, pero Con creo el que no violín. sabe, sí, creo que no sabe cómo se maneja. Tenía un Stradivarius y no sabe. Ah, caray. No hubiera Hasta se sido animó a verdad, agarrar hasta el se agarró el Stradivarius, hermano. Imagínate que le hiciera No, algún, imagínate. Sí, como algún un daño ahí, transcursito ahí. miles de, Sí, no sé cómo si no. millones, no sé cuánto cueste, pero son los más... Señal de que Sí, hay hasta varios de 5 millones de dólares. Sí, 6 que ha millones de habido dólares. ritmo en el gobierno del Sí, estado. no, pero quiero decirte que aquí Paco García Burgos es concertista de Sí, piano. Incluso creo que en este Inter tuviste toda oportunidad de presentar un concierto, pero no sé si ya después Pues entraste a finalmente ya no marabunta. pude, ya Ya con no lo puedes, todo porque yo vi por ahí en esto. tu Facebook que estabas preparándote y que no sé Sí, qué. estuve preparando un par de cosas, pero el ritmo de trabajo de la Secretaría General de Gobierno es pavoroso, entonces no hay mucho tiempo de estudiar. Espero después del 1 de noviembre poder hacerlo y poder estar más tranquilo y ¿Qué sigue estudiar un después del poco. 1 de noviembre? Pues vamos a ¿Más ver qué conciertos? sigue, ¿no? ¿Más Más conciertos? conciertos, ojalá eso siga. ¿No? Oye, pues Eso siga. tú tocas y Dora canta. Ya con eso le No hacemos, creo que ¿no? se Ya anime. estás seguro. Pues vamos a creo Salvador, que- tu hermano, Ándale, y a vamos Salvador, mi haciendo ya hermano, y un buen vamos a grupo, hacer. Yo creo que sí, ¿verdad? Y luego tenemos transporte público de primer mundo, pues ya tienen espacio, más espacio. Oye, no, en la línea Los rosa no camiones podemos ir rosas, todos. No, pues me da mucho Muchas gusto gracias. que hayas estado Gracias. aquí con nosotros, Francisco, que tengas por lo menos, si no vas a continuar en la siguiente administración, que no sabemos, pero que tengas tiempo para hacer algún recital, presentar algún Con toda la recital vida, y por que nos supuesto que invites sí. para poder estar por ahí. Sí, es parte de mis planes, ¿Verdad? ponerme a tocar un Me poquito más de piano que está me ya imagino, abandonado. porque Sí. eso de estar tanto tiempo en veda. Sí, en veda, ahora sí que ha sido una veda larga, ha sido más larga que la veda Sí, electoral esa, imagino. Y yo creo que en bueno, en el piano, en la ejecución del piano, como de todos los instrumentos, debe haber cierta disciplina para no perder Sí, la cómo no. habilidad, ¿verdad? Sí, se te olvidan las piezas, pierdes habilidad en los dedos, en el uso de tu cuerpo. Sí, Pero es un asunto de mucha disciplina. practicas constantemente para no perder eso. Pues ahorita estoy practicando 2, 3 veces a la semana.
más o menos, no te creas que es mucho, y a ratitos, ¿verdad? Lo que se puede. Mientras platica con los burócratas está. Estoy dándole ahí una tocadita. No, quiero agradecerte el que hayas Muchas estado aquí gracias. con nosotros, mucha Al suerte contrario. y pues en alguna otra ocasión tener la oportunidad de platicar aquí contigo. Encantado la vida. Muchas gracias y como siempre, yo creo que AFN ha ido teniendo el liderazgo en las noticias en el estado y la referencia de AFN es siempre obligada para nosotros, donde quiera que andemos, aquí o en la Ciudad de México o en otras partes. Que muchas felicidades por ese gran trabajo periodístico. Muy Muchas amable. felicidades. Manuel. Pues ahí después de hablar de conciertos y de política, ¿Y obviamente algo más? solo agradecemos ahí la atención, obviamente pues también esperamos que en estos 90 días que le restan a la administración estatal, obviamente tratar los temas pendientes ahí con ustedes. Por supuesto que sí. Y pues yo los espero mañana, los esperamos mañana aquí en otra edición más de AFN Político y algo más, que se transmite a través del canal 142 de TVS Baja California, a través de globaltvs.com en California y en nuestro portal en el www.afntijuana.info. Pasen muy buena tarde.